amigas y amigos de nuestra comuna, viernes para hablar de películas. Y esta ocasión tengo una película que está muy vinculada a lo que ayer hablé en el tema relacionado con de qué tiene miedo Estados Unidos. Bueno, esta película se filmó en 1991 y la dirigió Irving Winkler, eh, con un Robert De Niro y una Annette Bening muy jóvenes. No muy jóvenes, pero sí muy jóvenes. Para acabar pronto. Bueno, déjenme poner contexto, porque a veces me dicen que por qué hablo del contexto político para tratar de una película. Porque las películas, como expresiones también artísticas, intelectuales, de libertad de expresión, están asociadas a la vida real, a la vida de la sociedad y sus contradicciones. Entonces voy a poner el contexto de la película que tiene que ver con lo que ayer traté. Y está así. En 1947 se toma una decisión en un discurso que es inspirado por Winston Churchill, diciendo que la guerra había terminado, que había el triunfo de los aliados y que entonces pues ya lo único que había que hacer ahora era cuidarnos de los comunistas que a cambio de los nazis se habían convertido en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mentiras. Esto desde que estaba ya casi al final de la guerra y con el triunfo del Ejército Rojo sobre Berlín, ya Churchill, que ya estaba muy sacado de la jugada, ya hablaba de que, de que habíamos equivocado el objetivo y que el objetivo no era los nazis, sino que eran los rusos. Bueno, y entonces se desata la famosa Guerra Fría, porque en el discurso dijo que ahora venía una tirantía que llevaría al oscurantismo, al mundo, si no nos cuidábamos nosotros, los hombres y mujeres libres, y que esa amenaza había que detenerla porque había que instalar una cortina de hierro, una cortina de acero, de aluminio, de latón, algo así que sonara. Y en Estados Unidos inmediatamente se acogieron a eso, ¿no? Sí, pues, ok. Rusia ahora, la Unión Soviética, que éramos aliados, ahora es nuestro enemigo. Pero en el inter de que son aliados del 39 al 45, 46, en Estados Unidos se habían formado muchos comités de ayuda humanitaria para la Unión Soviética, que estaba, sobre todo en el 41, recibiendo el embate del ejército nazi, y ya habían tomado Ucrania, ya habían avanzado por la región del Donbass, ya iban muy cerca de Moscú, tenían sitiado Leningrado, ya estaba la cosa muy complicada, y pasaban penurias y hambres, y Estados Unidos, sus comités ciudadanos formaban mesas de acopio para mandar ayuda humanitaria al pueblo soviético. Muy bien, ¿verdad? Eso poco se dice, pero eso es una realidad que dignifica la memoria del pueblo estadounidense. Pero bueno, en el 50, un senador republicano de, creo que de Tennessee, Joseph McCarthy, pues estaba en el comité de investigar si había en el gobierno de Estados Unidos, en la administración de los estados, en la población en general, gente que siguiera simpatizando con los comunistas de la URSS. Y empezó una campaña para localizarlos, para denunciarlos, para exhibirlos, para básicamente someterlos a la ignominia del desprecio público y a una suerte de muerte civil. Ese periodo oscuro
que duró prácticamente del 47-48 al 57-58. Se le llamó la era del macartismo, por McCarthy, el apellido de este hombre. Y era el Comité de Actividades Antiamericanas o Antiestadounidenses, que quería decir, el que sea libre pensador y que crea que la democracia fue, en cierta forma, fue salvada por la URSS al vencer a los nazis, pues está mal, porque nosotros somos los héroes y nada más la democracia que cabe es la nuestra. Entonces, nuestro modelo y nuestro poder. Y entonces empezó esta situación de la derecha y de la ultraderecha que desde entonces en Estados Unidos está. Condenar los libros, condenar a los maestros que hablaran de ciertos temas que pudieran atentar contra los preceptos de la Biblia, condenar a los periodistas que tenían opiniones y querían expresarlas libremente, condenar a las organizaciones sindicales que pidieran mejores condiciones de trabajo, salarios mejores y prestaciones sociales para la obtención de créditos para una vivienda. Todo lo que fuera así. Organismos no organismos, grupos de activistas relacionados con las libertades, con los derechos civiles, con el derecho al voto, que no estaba en ese entonces todavía reconocido, de la comunidad afroamericana. Y también con el reconocimiento a muchas libertades y a muchos derechos de todas las comunidades migrantes en aquellos tiempos. Entre Eisenhower y Nixon, su primer periodo, ¿no? Donde pues realmente ahí se demuestra, tristemente, ¿verdad?, cómo el Partido Republicano siempre está con el odio en el cerebro y que piensa que hablar de los derechos de los demás es una actitud comunista y por lo tanto peligrosa. Ese es el entorno de la película. Las actividades le pegaron a Hollywood. Y en Hollywood hubo una cacería de brujas espantosas. Los escritores que escribían a favor de las libertades, de los derechos civiles, de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades diversas que hay en Estados Unidos, la integración racial, todos esos anhelos que estaban plasmados desde la 13ª enmienda de 1865, pues fueron motivo para quitarles el trabajo. La película empieza cuando un famoso director viene de París, David Merrill, con muchos laureles, con mucho éxito, de esas grandes figuras, estuvo en el Festival de Cannes, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de la película más o menos de los años 50. Entonces, ese personaje llega y es bienvenido por sus amigos en la casa de otro de sus grandes amigos. La escena anterior se ve que ese gran amigo está siendo cuestionado severamente e amenazándolo de que si no dice los nombres de gente que simpatice con el Partido Comunista, él va a ser acusado de desacato y posiblemente sometido a un juicio criminal. Así actuaban y así van a querer actuar y de algún modo así están actuando. Y entonces, pues este señor David Merrill, pues está muy contento de haber regresado a Estados Unidos con tantos honores, tantos privilegios, tantas medallas, y se acerca a los estudios de Darryl F. Zanuck, famoso director director de una de las empresas productoras de cine más importantes de Estados Unidos. Y él llega y le dicen, oye,
necesito que hables con un abogado que se llama fulano de tal. ¿Por qué? Habla con él, porque pues tenemos el proyecto para darte a ti una nueva película, pero queremos que hables primero con él. Este hombre va a hablar con él primero y se encuentra no en el despacho, sino como en un departamentito, en un edificio medio siniestro. Ahí llega David Merrill, habla con el abogado y dice, ¿de qué se trata? Oye, es que parece que quieren que colabores con el FBI. ¿Colaborar en qué? En dar los nombres de algunos amigos tuyos que pudieran ser simpatizantes del comunismo. Ya sabes la campaña que hay ahorita de defensa de la seguridad nacional y todas esas gentes son peligrosas. No, yo no voy a decir eso. Entra por otra habitación, entra un agente del FBI y le dice, pues si usted no colabora, lo vamos a obligar a colaborar. ¿Cómo carambas no? Y de ahí ya no les cuento más, que saben que yo no soy chismoso. Pero es una película que está basada en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos. La instauración del macartismo, el fanatismo entre religioso, conservador, racista, supremacista, y que desgraciadamente parece que se está repitiendo la película. La película se llama, tiene nombres en inglés es Guilty by Suspicion, culpable por sospecha. Está yo le puse en YouTube la portada, ya lo vieron. Está anunciada en Movie, pero no la tienen disponible. Está anunciada en Netflix, pero no la tienen disponible. La tienen en Tubi y, bueno, desgraciadamente en Tubi está doblada al español. Ahí la vi, que me la encontré. Y bueno, la busqué porque ayer que mencioné lo de que la era del macartismo regresaba, pues alguna de estas cosas de las redes, me llegó el aviso de que yo debería de saber más de la era del macartismo y aparecen ahí enlaces y aparece la película. Entonces, en español le pusieron culpable por sospecha. En España le pusieron culpable nada más. Y en otro le pusieron atrapado. Bueno, la dirige Irving Winkler. Ya lo dije, trabajan Robert De Niro, Annette Bening, Patricia Wading, que hace un papel. George Wendt, que era un escritor, un guionista, y que se ve implicado ahí. Y Chris Cooper, también otro guionista y productor de cine. Esta etapa en Estados Unidos tan oscura, tan sucia, tan vergonzosa, provocó suicidios, provocó huir del país, pedir asilo político en otras naciones, porque lo que hacía el comité y el Senado y todo lo que estaban ahí acompañando y apuntalando esa tenaz persecución, que no nada más fue a Hollywood, miembros del ejército, miembros del gobierno, miembros hasta inclusive del Congreso, productores de cine, empresarios, todo el que dijera, yo simpatizo con la URSS que nos ayudó a ganarle la guerra a Alemania, bastaba con eso para que no hay contratos, hay persecución, hay exhibición pública, hay crítica, hay mordacidad, y eso provocó que muchos se fueran. En el caso del personaje, no consigue trabajo. Eso era básicamente, te doy un veto y no vas a conseguir empleo en ningún lado, cabrón. Llegaba uno, hoy soy fulano, y pues ahorita no se puede, no hay chamba, no tenemos nada, porque nadie quería que los relacionaran con un comunista. Esos son los líderes de la libertad, de la democracia, de la justicia y del respeto a los derechos humanos que presume el Partido Republicano
en Estados Unidos. Culpable por sospecha, de 1991. Vale la pena que la vean. Está muy interesante la película, muy interesante. Y es así como que uno dice, ¿por qué obligar? Y algunos dijeron, algunos hablaron, algunas de las estrellas de Hollywood, de las míticas de allá de los años 50, denunciaron a otros para salvar el trabajo y salvar el pellejo. Todo eso es parte de la leyenda negra de Hollywood. Ya me voy, amigos. Nos vemos el lunes. Tengo un buen tema para el lunes, pero se los reservo para el lunes. Por lo pronto, el fin de semana, pues a ver quién gana de los que ustedes tienen favoritos. Son los dos últimos partidos. Yo estoy más al lado que un chamoy. A todos los que les he ido han perdido. Bueno, pero entonces, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Ya ven, aparece por ahí la banderita para que cuando yo suba un video, ustedes tengan la notificación directa en su pantalla. Me ayudan a crecer, me ayudan a expandirme, me ayudan a permanecer pues con esta actividad que la verdad la disfruto mucho. Nos vemos, se cuidan, se portan bien.